pensados desde su obra y sus reflexiones, desde las tensiones y disputas a las que se enfrenta la academia, el campo jurídico, la organización del campo popular, el poder político, en términos de control social. El totalitarismo financiero se erige a nivel planetario con el único objetivo de concentrar riquezas. Al igual que todos los absolutismos, convoca a la construcción de un mundo ideal, según sus objetivos. Para ello lleva adelante una política de acción a la que se le asigna recursos y se construye un enemigo a combatir, perseguir y disciplinar. Se ha comprobado que a todo totalitarismo le corresponde una estrategia de expansión, una criminología y una matriz punitiva, iniciativas que son encarnadas por sujetos políticos de época. El poder planetario ha profundizado el proceso de colonización sobre América Latina. La avanzada de las corporaciones transnacionales, a partir de los flujos financieros especulativos, e incluso sobre las primeras magistraturas de nuestros gobiernos, no hace más que revelarnos una nueva posibilidad, la necesidad de construcción de una nueva crítica criminológica. El conversatorio propuesto tiene como objetivos fundamentales analizar las consecuencias que nos deja como saldo el poder hegemónico global, describir sus mecanismos, el saber poder punitivo, el rol del Estado, la acción de los mercados, los procesos de lawfare y fake news, y su acción permanente sobre los movimientos sociales. Nos proponemos entonces visibilizar las masacres, los genocidios, los despojos sistemáticos de soberanía que han caído sobre los pueblos y que hoy toman un nuevo impulso a nivel planetario. Propiciar el debate sobre la descolonización del pensamiento criminológico y de la criminología, la prevención de las conflictividades violentas, los vínculos entre la naturaleza y lo humano, la relación entre el derecho y los seres vivos. Entendiendo que la criminología es un campo de disputa política y la necesidad de un replanteo criminológico es urgente. Hoy iniciamos estos conversatorios con Zaffaroni para dialogar sobre la criminología como aproximación al estudio del sistema de poder global. Recolonizaciones o colonizaciones o profundización de la colonización o independencia. El sistema penal y el punitivismo como ideología para el sometimiento, hacia una nueva crítica criminológica desde los márgenes. Yo quiero agradecer profundamente a todos quienes van a participar en cada uno de los 6 conversatorios, pero en el día de hoy debo agradecer infinitamente a Tilio Borón, este argentino politólogo, sociólogo, compañero, doctor en ciencia política por la Universidad de Harvard, actualmente es director del Centro de Complementación Curricular de Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Avellaneda, es profesor consulto de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, investigador del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe. Ha sido investigador del CONICET y podría leer infinitas páginas sobre la historia de este académico, de este luchador, para mí, que es la palabra que más me gusta, de este compañero. Por su parte, Eugenio Raúl Zaffaroni, otro argentino, que también nos enorgullece infinitamente, profesor emérito de la Universidad de Buenos Aires, juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ex juez de la Corte Suprema de la Nación, director de nuestra maestría en Comunicación y Criminología Mediática de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad de La Plata, abogado, doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales y criminólogo. Fue galardonado con la Orden de Mérito del Gobierno alemán, recibió el Premio Estocolmo de Criminología y recibió alrededor de 40 doctorados honoris causas en diferentes universidades del mundo. Como todos sabemos, Zaffaroni ha publicado más de 25 obras, artículos, folletos, notas, y la verdad es que agradecemos su acompañamiento, agradecemos sus saberes como los de Atilio. Así que bueno, me toca a mí recibirlos y darles la palabra. Atilio, buenas tardes, bienvenido, adelante.
Buenas tardes a todas, todos. Realmente un placer muy grande compartir este momento, mi agradecimiento a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata, a la Facultad de Periodismo de esa misma universidad, a la maestría, a Susana Acosta, verdad que tenía la amabilidad de invitarme, y por supuesto el decano de la facultad, a Alejandro, todo el mundo que ha hecho posible realmente este encuentro. Y desde ya, digamos, un agradecimiento a mi amigo Raúl Zaffaroni, que habilitó, digamos, que tuviéramos esta conversación. Estoy muy agradecido por esto. Bueno, yo no sé, se supone que pueda inicialmente hacer alguna reflexión o digamos, una conversación. Se supone que uno plantea algunas cosas y escucha lo que dice el otro, o es una sucesión de ponencias. Esto es lo que no me quedó todavía claro, Azucena. Tal vez sea el momento de aclararlo. No, tal vez es un buen momento para que conversen. Bien, bien. Porque yo entonces en ese caso, por ejemplo, comenzaría así intrigado, preguntándole a Raúl, que realmente todo este discurso que hay hoy, ¿cierto?, sobre un orden mundial que hizo abajo, inclusive gente como el mismo Henry Kissinger o Castro, o todos aquellos teóricos, ¿verdad?, estadounidenses, que siempre fueron los analistas, los intelectuales de aquel orden mundial, hablan como si aquel orden, evidentemente, no se va a poder restaurar, como ellos quieren, el dato muy significativo que agrega esta pandemia, el lamento, la nostalgia por el orden mundial que quedó abajo, no significa, ¿verdad?, que pueda construir, vaya necesariamente a ser mejor, puede ser peor también. Creo que tenemos que estar muy alertas antes, porque los que se han beneficiado de aquel orden están dispuestos a trabajar, están trabajando fuertemente para reconstruir un orden nuevo que va a privilegiar y a favorecer la fenomenal asimetría de recursos que ha caracterizado el viejo orden. Kissinger o Breguet o Haas o Knight o algunos de esos autores lo mencionan como si fuera una especie de orden ideal kantiano, ¿no?, la materialización de la paz perpetua o algo así, cuando en realidad era un mundo profundamente desordenado y profundamente ilegal, donde la legalidad era violentada, era aplastada, era arrasada por la asimetría imperante y fundamentalmente por quien durante largo tiempo fue el gran hegemón mundial, que fue Estados Unidos, y que hace ya unos años, no mucho, ha comenzado un proceso irreversible de legitimación, la eliminación del poderío imperial de los Estados Unidos, un tema que ya se admite, inclusive los documentos más duros de los estrategas. Reconoce que la misma primacia que tenía en el sistema internacional. Y entonces la pregunta con la cual quisiera comenzar a plantear este diálogo es que aquel orden que tenía algo que ver con la idealización, en realidad era un desorden legal fenomenal en donde se imponía simplemente el primado del más fuerte. Eso un poco sería la primera pregunta que quisiera hacer. Bueno, ante todo, muchísimas gracias muchísimas gracias a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata, a la Facultad de Periodismo y Comunicación, gracias a todos los que hicieron posible este diálogo tan interesante, y muchas gracias a ti, sobre todo Susana, que fue la que llevó adelante estas iniciativas.
La pregunta que me formulás, Atilio, es una pregunta, bueno, yo soy un modesto penalista, no pensemos que voy a arreglar el mundo, pero ¿qué pienso desde lo que estoy viendo? En mi yo siempre estuve un poco sesgada, digamos, por una cierta deformación profesional. Por algún momento pensé que la cuestión penal, criminológica, etcétera, era un tanto, bueno, un tanto secundaria. Pero después me fui dando cuenta de que forma parte de un entramado, que es el centro de un poder, por supuesto. Un poder que, bueno, uno lo ve en ámbito local, después lo va viendo en ámbito continental, y después va diciendo, bueno, pero esto está insertado en un esquema de poder planetario de alguna manera. Lo que vos me preguntás es acerca del futuro de ese poder planetario. Bueno, lo que atisbo, obviamente, ese poder planetario, creo que en las últimas décadas ha cambiado como resultado de la financiarización de la economía. Bueno, se ha producido un desplazamiento de poder. Tú decías la hegemonía de Estados Unidos, sí. Antes fue la hegemonía de Gran Bretaña, por ejemplo. Bueno, sí. Pero aquel viejo imperialismo, si bien por cierto, ejercía un poder colonialista en beneficio de sus establishments, era encabezado por políticos, políticos en el poder, por supuesto. Eran los estados los que favorecían a sus establishments. Yo creo que en el último tiempo esta potenciación de las corporaciones transnacionales en el hemisferio norte, me refiero, ha hecho que los políticos en el poder sean en definitiva algo así como representantes de las corporaciones. Es decir, son sus agentes, por así decir, pero están presos de las corporaciones. Entonces el poder ha pasado a esos enormes conglomerados de dinero, que por otra parte no son los del viejo capitalismo tampoco. En el viejo capitalismo estaba Henry Ford, que era el dueño del capital, claro. Ahora estos son conglomerados dirigidos por tecnócratas cuyo único mandato y única posibilidad, por otra parte, consiste en obtener la mayor ganancia en el menor tiempo, y para eso van rompiendo límites éticos, jurídicos, etcétera, hasta convertir ese poder en la máxima expresión de la criminalidad organizada, la más poderosa y fina organización de criminalidad organizada en el planeta. Entonces, ¿qué hay detrás de eso? De todo esto se me puede decir, bueno, ese proyecto que vos decías, bueno, se lleva adelante como si fuera la Frieden, la paz eterna, etcétera. Sí, pero ese proyecto, ¿qué es? Y a veces me molesta un poco cuando se habla contra el neoliberalismo, porque el neoliberalismo es una ideología, en el peor sentido de la palabra, en el sentido encubridor de la expresión ideología. Es una ideología simplista, en definitiva, un reduccionismo economicista, todos nos moveríamos conforme a reglas de mercado, en consecuencia hay que interpretar todo el comportamiento humano de esa manera, pasa por encima de toda la ciencia de la conducta. Bueno, es un reduccionismo simplista, como en otrora lo fue el reduccionismo biologista con su racismo, pero es una ideología. Bueno, si sacamos la máscara de la ideología esa, ¿qué hay detrás? ¿Qué esconde? ¿Qué oculta esa ideología? Creo que lo que está ocultando es una nueva pulsión de totalitarismo, un nuevo totalitarismo, diferente por supuesto a los otros totalitarismos,
no es el totalitarismo de entreguerras, no, la historia no se repite, se continúa, pero no se repite, que puede haber características que sí, son más o menos constantes, se reiteran, pero sí, claro, todo totalitarismo tiene algunas características que se reiteran, pero esa es una pulsión totalitaria. Esa pulsión totalitaria, vos me preguntás, ¿qué va a pasar? Ojalá fuera un augur. Yo no sé, es claro que se resquebraja, es claro que no puede restaurarse después de esto de la misma manera, pero si tuviese que mirar para atrás un poco en la historia y tomar alguna referencia, yo no sé si estamos en 1939, en 1945 o en el medio, no tengo idea. Sé que se está resquebrajando. Por supuesto que no está muerto, por supuesto que lo que vos decís es completamente cierto. Hay quien está pensando cómo restaurarlo de una forma todavía más brutal, o sea, sacar de esta experiencia ventaja, sacar de esta emergencia ventaja, reforzar el control social, sobre todo reforzar algunas formas de control que quizá no sean el primitivo control represivo, o que permitan ejercer un control represivo, un poder punitivo más fuerte, a través del uso de nuevas tecnologías. Pero hay algo que es innegable. A mí nadie me convence que esta emergencia empieza porque un chino se le ocurrió comerse un murciélago. Eso es absurdo. No. Esta tecnología, esta pandemia es producto de la propia hegemonía de estas corporaciones, que va avanzando de una forma depredatoria sobre las condiciones del planeta, va destruyendo, aparte de que va concentrando riqueza de una manera insólita absolutamente, es decir, un 1% de la población mundial concentra una riqueza equivalente a lo que necesita el 60% más pobre para sobrevivir o para morirse de hambre, y al mismo tiempo va depredando la única casa que tenemos en el cosmos. Es decir, mientras por un lado me dice que va a conquistar el espacio, va a colonizar el espacio, bueno, es una colonización muy rara, una colonización que quiere colonizar afuera, pero destruye la metrópoli. ¿Qué es esto? Bueno, se rompen equilibrios que se generaron biológicamente, climáticamente, a lo largo de millones de años, nos movemos, nos mueven en esos equilibrios como un mamut en una cristalería. Bueno, se suprimen especies que equilibran otras, que algunas especies quitan alimentación y tienen que alimentarse de otra manera, a otras se les quita el hábitat y buscan nuevos hábitats, y esto produce inevitables mutaciones en la vida microscópica, en la microbiología, que bueno, que es donde se inició la vida, ¿no? Bueno, y nos van produciendo virus en serie, desde fines del siglo pasado. Tuvimos todas las gripes, la de Hong Kong, la aviar, etcétera, la porcina, bueno, el ébola. Todo eso se fue produciendo en serie y no estamos en guerra contra un virus. Yo creo que nunca me gusta la metáfora de guerra porque es una metáfora que siempre conduce de alguna manera a algo inquisitorial. Pero si hay que usar la metáfora de guerra, yo diría que el enemigo no es un virus, sino que el enemigo es la fábrica de virus. No soy totalmente pesimista en el sentido de ver hacia el futuro un desastre, una distopía. Creo que los vaticinios distópicos tienen en el fondo algunas dificultades. Primero, no hay una ideología coherente, más o menos con cierto nivel, no tienen discurso.
Segundo, veo que lo que está pasando con estas corporaciones es que van entrando en conflicto que cada vez es más abierto, con las organizaciones mundiales. Está bien, las organizaciones mundiales no tienen el poder, pero tienen el poder del discurso. Eso es importante. Es decir, lo que está pasando con la OMS, la Organización Mundial de la Salud en este momento, y va a pasar con las organizaciones internacionales de derechos humanos, con las jurisdicciones internacionales. Es decir, esa confrontación me parece que va siendo cada vez más inevitable. Y destruir la burocracia internacional, sí, se la puede destruir, pero tiene un alto costo en materia de legitimación. Entonces, entre otras cosas, entre otras dificultades. Por otra parte, no sé, una distopía tendría que traducirse en un macrogenocidio, en la eliminación de la población mundial sobrante directamente conforme al proyecto, lo cual no lo creo nada sencillo. En fin, me parece que sí, que no estamos en el 45, pero que tampoco estamos en el 39. Creo que estamos en un punto donde lo que tenemos por delante es una lucha. Sí, claramente, ¿no? Porque es evidente que el diagnóstico que hace, la descripción muy amplia, muy detallada, por sus matices, habla realmente de un mundo en donde ha habido este proceso de creciente control en las grandes decisiones fundamentales a mano de un puñado de corporaciones. Se han enriquecido de una manera fenomenal. Y cuando uno pone todo eso sobre el telón de fondo, por ejemplo, de la famosa acordada de la Corte Suprema de Estados Unidos, que equiparó a las personas jurídicas con las personas individuales y que facilitó que las grandes empresas pudieran hacer aportes ilimitados en la campaña política, prácticamente, como dicen muchos autores en Estados Unidos, acá se acabó la democracia, porque si una empresa puede poner 5.000 millones de dólares, como por ejemplo Koch Technology, la verdad que es la gente que maneja parte de todo el shale gas y el fracking de Estados Unidos, y los contribuyentes o el que apoyan a Bernie Sanders pueden poner 20 dólares, es evidente que en la medida en que esto pueda circular legalmente de esta forma en la política norteamericana, va a llegar bueno, desemboca en un fenómeno como Trump o algo parecido. Quiere decir que estas grandes corporaciones son las que rigen el mundo de alguna manera y en el marco de la pandemia se han enriquecido de una manera realmente fenomenal. Una de estas plataformas que se utiliza, perdón, se utiliza muy a menudo para este tipo de eventos como Zoom, era una plataforma que en Wall Street tenía una cotización muy baja, no llegaba, creo que a fin de año pasado, 3.000 o 4.000 millones de dólares. Bueno, era mucho dinero, pero comparada con los gigantes, bueno, en este momento si la quisiera comprar, por ejemplo, la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de La Plata, tener Zoom, como ser los dueños del Zoom, tenían que pagar más de 48.000 millones de dólares. O sea, un salto fenomenal, ¿verdad? Y vale más, y esto lo leí el otro día ahí en el Wall Street Journal, vale más que las 7 más grandes compañías aéreas del mundo. Entonces, estamos ante un fenómeno de concentración del poder económico extraordinario, además, en tan poco tiempo. Porque si uno me dijera, bueno, una empresa que viene ya como la General Motors de comienzo del siglo XX y ahora pegó un salto, pero no, esta es una empresa que no figuraba en las grandes ligas de Estados Unidos y de golpe es una de las mega empresas. Entonces, claro, sabemos también que la concentración del poder económico concentra el poder político y concentra el poder mediático. Acá se habló recién, creo que fue Azucena, que habló de la criminología mediática. Y yo creo que claramente ese es uno de los pilares, y acá un poco redondeo el comentario más que una pregunta, uno de los pilares sobre los cuales se apoya el proceso de profundización del
neocolonialismo, ¿verdad? La neocolonización en el mundo académico, que lo estamos padeciendo desde hace tiempo, pero también en el conjunto de la vida social, a favor de la enorme concentración del poder mediático que se desprende, ¿verdad?, de estos fenómenos anteriormente señalados por ti sobre el avance de las grandes corporaciones, lo cual transforma a las democracias en plutocracias, o sea, el poder del dinero por el dinero para los dineros. Y fenómenos como los de Trump, o los de Piñera, o los que hemos padecido acá hace poco con Macri, señalan una tendencia muy perversa, que esos sectores así tan concentrados de poder económico ya quieren gobernar directamente ellos, sin la mediación de aquellos representantes que uno muy bien marcaba de la vieja época imperial, que eran representantes a cargo de los intereses. Bueno, ahora no, van directamente ellos por el control directo. Y esto es una amenaza enorme a los pueblos del tercer mundo y a la paz mundial y a la sustentabilidad de la vida en este planeta. Sí, exactamente. Lo que vos decís de la Corte, de la Suprema Corte de Estados Unidos, bueno, el propio Obama lo dijo, en su momento. Y pero sí, efectivamente, bueno, se han convertido en lobistas los políticos del hemisferio norte, en lobistas de estas corporaciones directamente. Claro que el poder está en las corporaciones, y efectivamente, por eso hay dos cosas sobre las que habría que reflexionar un poco. Es colonialismo, sí, pero no es el viejo colonialismo de ocupación policial de territorio como era el originario, pero tampoco es el neocolonialismo como el que tuvimos nosotros de las repúblicas oligárquicas, digamos, de nuestro continente, nuestra oligarquía vacuna, el porfiriato, etc. Tampoco es el neocolonialismo, que era el mismo, pero que cambió en un momento de seguridad nacional, ¿no? Con ejércitos que ejercían nuestros propios ejércitos siendo fuerza de ocupación de nuestros territorios. Son una cosa diferente. Acá directamente, a través de los monopolios mediáticos, que también son corporaciones, que están por toda la región, como vos decís, nos introducen virreyes. Los monopolios mediáticos se convierten en partidos políticos, directamente suplen a los partidos políticos, y nos injertan estos virreyes. Hay algunos de los virreyes que son un poco más prolijos, por así decir, como los chilenos. Hay algunos virreyes que son un poco más torpes directamente, ¿no? Todo lo que encuentran a su paso se lo llevan, como Macri. Entonces, claro, bueno, unos se conservan más, otros pierden más rápidamente, pero sí, pero son grandes concentraciones de dinero manejadas por delincuentes. Y digo delincuentes con el Código Penal en la mano, no metafóricamente, ¿no? Porque si practican extorsiones, macroextorsiones como los holdouts, o practican explotación de trabajo esclavo a distancia, o practican macroestafas como la del 2008, bueno, son delitos. Bueno, claramente cualquier código penal es un delito. Bueno, entonces no estoy hablando metafóricamente, pero ¿qué es lo que manejan? Sí, esas cifras que vos mencionás, efectivamente reales, existen, pero ¿qué son? Es una pregunta. Y ahí mi saber se acaba, porque pero desde que se terminó el patrón oro, el dinero son papeles, en los cuales tiene valor porque todos confiamos en los papeles. Entonces nos dan unas cosas verdes, queremos comprar algo, damos las cosas verdes, nos dan las cosas y todos estamos fenómenos. Pero las cosas verdes, cuando tenemos muchas, las guardamos en el banco.
y el banco la presta. Y se queda con un 8% de cosas verdes y el resto pues, lo presta, pero vuelve al banco. Es decir, incluso de los papeles, en realidad hay un 7-8% que es lo que se llama encaje bancario. Los demás no existen los papeles, son números. Me pregunto, ¿todo esto qué es? Porque ya no hay patrón oro, ni mono verde, ni nada, ni oro como unidad de valor, no. Son números. Entonces, ¿y en qué se sostiene esto? ¿En números que se transfieren por computadoras? Es muy raro. Números de una economía que no tiene productos. De una economía que se ha financiarizado y manejamos números como si fueran, bueno, quien tiene más números tiene el título de nobleza, pero ¿qué hay abajo? Porque cuando había un capital productivo había algo abajo, había producto, claro, había valor agregado, había toda una cantidad de cosas, pero ahora, ¿qué hay abajo? Abajo no hay nada, Raúl. O sea, todo esto, fíjate que el otro día Paul Krugman, hizo una reflexión muy interesante, porque esta pregunta que vos te haces, muy medular, también se la hacen mucho en Estados Unidos, porque hay una paradoja. ¿Cómo? Tenemos casi 45 millones de desocupados, una cifra pero gigantesca, ¿verdad? Y sin embargo, la bolsa sigue subiendo y las acciones siguen subiendo. Y dice, y esto produce la perplejidad. Pero Krugman dice, pero es una perplejidad que parte de una cierta desconocimiento de que la realidad es que esa especulación financiera no tiene nada que ver con el funcionamiento de la economía. Y él dice, ¿por qué la gente invierte en bonos, ¿no es cierto?, del Tesoro americano, o por qué compra acciones de Zoom o de Uber? Por ejemplo, Uber, que vale el doble en Wall Street de lo que vale la Ford. Pero la Ford, marque mal, produce un auto. Claro. Uber, ¿qué produce? No produce nada. Digamos, bueno, en la jerga porteña uno diría que es un vendehumo, ¿verdad? Porque realmente, ¿cuál es la producción? ¿Cuáles son los empleados? No tiene empleados, tiene asociados y vale el doble que la Ford. Ahora, esta es una bicicleta, ¿verdad?, financiera que mantiene una producción de riqueza especulativa en manos cada vez más pequeñas, pero en un mundo profundamente asimétrico y en donde hay que requerir a nuevas argucias para mantener, darle sustentabilidad a esto, porque en el fondo, detrás de ese billete verde no hay absolutamente nada. La confianza en la solidez del Estado americano. Ahora, y termino con esto. Cuando uno mira la cifra, ¿verdad?, de Estados Unidos, y ve que el Estados Unidos como país, el Estado federal, tiene un endeudamiento que supera al 115% del Producto Bruto, o sea que está peor que la Argentina desde ese punto de vista. La Argentina está muy endeudada, pero no tanto como Estados Unidos. En algún momento todas estas burbujas que se han ido creando se van a ir pinchando porque no tienen ninguna base real. Y esto es lo que nos permite pensar en otro mundo que no sea esa distopía que nadie quiere, porque vos decías muy bien, bueno, ¿qué hay aparte de todas estas cosas? Bueno, hay movimientos sociales, hay fuerzas que luchan, hay esfuerzos de establecer estrategias colectivas, que es lo que nos da un poco de ánimo para enfrentar el futuro. Sí, yo no sé, ahí se me terminó el conocimiento, pero la impresión que tengo, coincido con vos en que me da la sensación de que es un globo que en un momento se pincha. No sé en qué momento estamos, pero y no sé lo que venga después. Obviamente, como vos decís, puede ser mejor, puede ser peor, pero esto no se sostiene, como dice Francisco, no se sostiene, no se puede sostener algo que está vacío. Cuando uno podía discutir con el capital productivo, donde había empleador y empleado, y donde había una producción, y donde había explotador y explotado, y bueno, pero había algo real atrás. Había algo real, y bueno, podía mediar el Estado, se podía meter un cacho, buscar un poco para el lado de la
fuerza del trabajo, empujar un poco para el lado de la fuerza del capital, qué sé yo, unos tirarían para un lado, otro para el otro, el Estado podría mediar, etcétera. Pero hoy eso no se puede hacer. Por el lado del capital no hay nadie en condiciones de mediar, porque ninguno de estos burócratas, de estos tecnócratas que manejan estas corporaciones, tiene espacio para negociar nada. No puede dejar de optimizar la ganancia, porque lo sacan y ponen a otro. Entonces, no es Henry Ford, no es el dueño. No. Claro, por eso es que yo creo, fíjate, cuando uno dice, bueno, y de esto, los escenarios posibles de salida, teniendo en cuenta este diagnóstico económico, ¿verdad?, de que acá hay una economía ficticia, una burbuja que se está inflando y que no tiene sustentabilidad real, que se refleja en el hecho de que el nivel de endeudamiento de los hogares, por ejemplo, en los Estados Unidos ha llegado a niveles récord, y que no hay manera de sostener el consumo con nuevos créditos y mayores tasas de morosidad, etcétera. Una de las salidas posibles de todo esto, si es que los movimientos sociales y las fuerzas contestatarias no actuamos de consumo coordinadamente y realmente salimos a pelear por una dirección de la salida de la crisis, es una especie de lo que ellos están tratando de llamar ahora un capitalismo guiado por el Estado. ¿No? Le dicen state-led capital. O sea, retoman el modelo del sudeste asiático, un Estado fuerte, autoritario, ya desconfían de los mercados, porque evidentemente la ha demostrado a ellos. Los mercados funcionan con demasiadas fallas, tanto que ponen en cuestión el sostenimiento a largo plazo del sistema capitalista. Ellos no son tontos, se dan cuenta de que, bueno, en los mercados está muy bien, pero si ya ponen en peligro que esta maquinaria siga funcionando efectivamente, bueno, volvamos al Estado, un Estado fuerte, autoritario, en donde lo que estamos viendo en algunos países europeos, en Polonia, en Hungría, ¿no es cierto?, mismo en Trump, que ahora de repente dice que posterga las elecciones, que ha provocado, digamos, espanto en Estados Unidos, esa puede ser una de las salidas. Un capitalismo estadocéntrico, más autoritario, que va a continuar con la depredación actual, pero, digamos, ya sin confiar en los mercados. Pero por otro lado, somos nosotros los que queremos construir un mundo mejor. Y creo que hay una enorme responsabilidad en nuestra parte de actuar con fuerza, con coherencia, con una clara resolución del mundo que queremos, en donde tenemos que decir, bueno, de esto se sale comenzando a desarmar una por una las piezas del capitalismo. Y una de las piezas que habría que empezar a desarmar en el marco de esta pandemia es recuperar el carácter de derecho humano de la salud, e insistir en la reconstrucción del sistema de salud público que, por ejemplo, prohibiese a los gobernantes atenderse en cualquier otra institución que no sea el hospital público y acabar con el negocio de la salud privada. Cuando vos lográs una ley de ese tipo y que los grandes jerarcas, ¿verdad?, digo, toda América Latina, tienen que atenderse en el hospital público porque ya no va a existir la medicina privada o si existe hacer una cosa muy acotada, bueno, ahí empezamos a avanzar por un camino en donde podemos empezar a construir un mundo con más derechos, con subjetividades más apoyadas por esta nueva legalidad y esta nueva realidad socioeconómica. Lo mismo, y termino con esto, Raúl, no hay ninguna razón por la cual la poderosísima industria farmacéutica mundial tenga que salir indemne de esta crisis y no aparezca nada que diga, señores, la venta de medicamentos no puede ser un negocio, punto. Y esto me parece que tendría que ser uno de los lugares, una de las anclajes que tendríamos que tener nosotros en el debate post-pandemia que se está empezando a dar ya, por suerte, acá en Argentina. Sí, yo creo en definitiva que, bueno, todo servicio público tendría que estar básicamente en manos del Estado, sin lugar a dudas. Puede haber alguna participación privada, pero fundamentalmente el servicio público tiene que estar en manos del Estado. Porque de lo contrario sucede con la salud, pero sucede con todo, sucede con la educación, sucede con la seguridad, en definitiva. Es decir, el que puede pagarse tiene el servicio, el que no puede pagarse tiene un servicio estatal deteriorado. Ese es el asunto.
Entonces, bueno, para algo está el Estado. Y el Estado está porque se supone que sirve para eso. Bueno, si el Estado renuncia a eso y lo deja en manos privadas y deja a las mayorías en condiciones con un servicio totalmente deteriorado y los servicios mejores los tienen los que pueden pagarse, bueno, directamente lo que hemos hecho es restablecer un Estado oligárquico. Por otra vía, por supuesto, no es la vieja oligarquía de comienzo de siglo, de fines del siglo XIX, no es otra. Pero bueno, hemos establecido una oligarquía planetaria. El orden oligárquico, de hecho, planetario. Ese es el asunto. Ahora, dime una cosa, ¿qué responsabilidad? Sabemos que en este momento Estados Unidos durante mucho tiempo fue el país que comandó este proceso de organización de, entre comillas, un orden mundial, que realmente era un desorden porque estaba plagado de guerras, de delitos, de cuestiones aberrantes de todo. Pero yo veo que hay una complejidad muy fuerte de los gobiernos europeos. Porque, por ejemplo, aceptar la extraterritorialidad de las leyes americanas por un país, por ejemplo, como Francia, ponte o Italia o Gran Bretaña, a mí me parece que es una monstruosidad jurídica, ¿no? Acá los límites míos son mucho más cortos que los tuyos en materia económica. Yo de derecho sé muy poco, pero digo, ¿cómo es posible que la ley que aprueba un Congreso de Estados Unidos se aplique en Francia, obligue a un banco francés a pagar una multa de casi 9.000 millones de dólares, y que el presidente de Francia, que era François Hollande en aquel momento, lo único que atinó a decir es que parecía que la multa era un poco excesiva, y tú obligó al banco Paribas a pagar ese dinero, pero no solamente eso, el Departamento del Tesoro y el gobierno de Obama, era Obama en aquella época, obligó a que el banco despidiera al jefe de operaciones comerciales y a 30 empleados más que estuvieran involucrados en estas transacciones comerciales legítimas y legales, en donde las partes eran Irán, Sudán y Cuba. Digamos, si los gobiernos europeos, ¿verdad? Y yo pienso en la Francia del general de Gaulle, que jamás hubiera aceptado eso. Si los gobiernos europeos aceptan esa territorialidad de la ley americana, los débiles gobiernos que tenemos nosotros en América Latina estamos condenados, porque va a ser muy difícil decir acá no vamos a aceptar esta imposición, por más que la haya aceptado Francia o Alemania o Gran Bretaña. ¿Qué pensás? Sí, efectivamente, naturalmente que, bueno, Europa está vieja, demasiado vieja. Europa se ha ido desinflando, bueno, tiene algún resto Alemania. El resto de Europa me parece que envejeció demasiado. En algún momento creí que no era tal, pero bueno, una Europa que, sí, lo que vos decís es cierto, pero además, una Europa que ha convertido al Mediterráneo en un cementerio. La cuna de la civilización, el Mediterráneo, donde salió el pensamiento occidental, nuestra tradición, nuestra cultura, un cementerio, pero en el fondo, ese cementerio, ¿quién lo hizo? ¿No lo hizo la misma Europa? Claro, con esta civilización, genial, sí, genial civilización, pero yo no le voy a quitar importancia al tremenda, a la incalificable monstruosidad de la Shoah. Pero ¿cuántos genocidios se hicieron antes en África? ¿Quién los hizo? ¿Nos hemos olvidado del genocidio belga en el Congo? Fue terrible. Bueno, terrible. No es cuestión de comparar número de muertos, etcétera. No, bueno, cada uno tiene su originalidad. Por supuesto, la Shoah sintetiza distintas técnicas genocidas, por eso es
muy importante siempre referirse y mirarla, ¿no? Como elemento importantísimo y central del patrimonio cultural negativo de la humanidad, ¿no? Pero los genocidios que ha causado Europa en África, ¿el imperialismo inglés ha sido acaso piadoso con nosotros? De ninguna manera. Las cosas que ha hecho en América Latina, bueno, son importantes, son trágicas. De modo que Europa lo que ha pasado es que ha perdido su hegemonía. Y la ha perdido. Entonces, por eso en ese sentido, digo, Europa está vieja. No nos ofrece nuevas salidas en este momento. Fíjate la socialdemocracia europea en que ha terminado. Y eran los socialistas, eran los progresistas, eran los... Bueno, hoy prefiero a los demócratas cristianos y a los conservadores, una de esas, pues. Y claro, no, ese bueno, no, tipo. ¿Vos preferís el original a la copia? Sí, porque fíjate que cuando lo ves desde el punto de vista de leyes represivas en Europa, me atrevo a decir que las leyes más represivas han sido de los gobiernos socialdemócratas o más o menos parecidos. Leyes sobre consumo de tóxicos, todas, en realidad los otros no tienen que dar prueba de orden, porque ellos son el orden. En vez de estos que no cambian nada en el fondo, tienen que dar prueba de orden, y entonces son más permeables a ese tipo de exigencias. Es uno de los problemas que lo veo desde hace tiempo, ¿no? Y esa Europa debilitada. En definitiva, la pregunta es la siguiente: sí, sancionan la ley en Estados Unidos y Europa tiene que pagar, pero dejando de lado lo jurídico, ¿por qué? Y porque los dos están sometidos al poder de las corporaciones transnacionales. Tanto los que votan la ley en Estados Unidos como los que tienen que pagar desde Europa. El poder es poder financiero, ese es el problema. Así es, sí, claramente es así. Y es un fenómeno expansivo, ¿verdad?, a nivel mundial, que no se restringe tan solo a Estados Unidos, a Europa, sino que lo estamos viendo también en nuestros países. Bueno, y esto nos plantea un poco la necesidad de examinar, hacer una disección. Ese poder financiero, de alguna manera se apoya en una ficción, la ficción de ese papelito verde que dice vale tanto. Encuentra hoy en todos los medios de comunicación uno de los anclajes más grandes para su hegemonía, ¿verdad? Porque yo pensando un poco en su tiempo histórico de la oligarquía vacuna, del porfiriato, todo aquello, ¿verdad? La idea de cuando Inglaterra era la cabeza de un imperio informal en donde toda América Latina estaba incorporada, pero no tenía la capacidad de insuflar los valores, las ideologías, las creencias, ¿verdad?, que ha logrado desarrollar el capitalismo norteamericano, que logró ejercer a través de Hollywood y a través de sus aparatos de hegemonía una influencia global que es impresionante. A ver si estás de acuerdo con esto. Vos tomás a algunos chicos del conurbano bonaerense, los comparás con algunos chicos que están reunidos en una esquina en el Bronx, Nueva York, o en el South Central, Los Ángeles, allá en California, con otros que están en la favela de Río, y con algunos que están en Seúl, en Corea, y otros que están en Lagos, Nigeria. Ahora hay muy pocas diferencias entre ellos. Ya, de lo obvio, bueno, en algunos casos, los africanos, el color de la piel, más, bueno, la mixtura acá en América Latina, ¿verdad? Pero visten igual,
comen lo mismo, les gusta la misma música, se relacionan con el mundo a través del smartphone, esa es su única manera de relacionamiento con el mundo, tienen los mismos gustos, digamos, en ese sentido, el éxito que ha tenido, lo que Joe Nye llama el poder blando norteamericano, o sea, transformarse en el paradigma de lo bueno o lo malo. El buen cine es aquel, el mal cine es el otro. La buena música es la americana, la otra no lo es. Ha sido un componente extraordinario que ningún imperio nunca antes tuvo en su historia. El imperio británico, ¿verdad? Uno podría decir que en la Argentina había una cierta influencia en las capas altas de la sociedad, en donde en la década del 30, 40 se vestían igual que los londinenses, sobre todo cuando iban a ciertos barrios de Buenos Aires. Pero lo de hoy es un fenómeno totalmente nuevo y es un obstáculo enorme para vencer, ¿no es cierto? Y también una potencialidad. Cuidado, porque esos tipos que ahora tienen una cultura tan diferente, de repente hacen un switch y cambian y se produce ahí, digamos, aparece un gran enemigo del sistema, que es lo que alguna gente como Brzezinski advirtió ya a principios de esta década que eso podía ocurrir. Sí, eso puede ocurrir, efectivamente. Creo que eso puede ocurrir. Es exacto lo que vos decís, sí, exactamente, pero esa homogeneización, esa igualación, digamos, que es lo contrario del derecho a la igualdad, por supuesto. Ese tratar de hacernos a todos iguales. Sí, puede llegar un momento en que hagan switch, exactamente. Y sí, y ese switch se extiende. Ese es el problema. Y muy rápidamente. En un lugar se extiende. Yo creo que en ese sentido, y por eso, digamos, me parece que uno de los temas centrales, y a esto iba toda esta reflexión, es la necesidad que tenemos, las fuerzas alternativas en nuestros países, en la Argentina, en donde sea, de adoptar una estrategia adecuada en relación a los medios de comunicación. Para mí, digamos, es un tema en donde me preocupa, te das cuenta, tanto como la concentración económica y financiera, el desequilibrio fenomenal, la asimetría fenomenal que hay en el terreno de los medios, que bueno, ahí en la Universidad de La Plata, en la Escuela de Periodismo, estamos estudiando mucho este tema. Y lo que a mí me parece que es la poca comprensión que dan los gobiernos de la izquierda y han tenido sobre la importancia decisiva de la batalla comunicacional. Que por ejemplo yo cuando veo lo que pasa pasando hoy en la Argentina y uno tiene que indigestarse el leyendo los diarios sobre todo sábado y domingo con esos ataques feroces en contra de no solamente del gobierno, en contra de la persona, de la investidura social, que lleva la investidura. Y digo, ante eso lo siento que tenemos una indefensión y que tenemos que ver, bueno, de qué manera podemos neutralizar eso sin por esto predicar a favor de la censura previa ni nada de esto. Pero, ¿cómo hacer para establecer un cierto equilibrio en esta fenomenal asimetría de estos que son además agentes de una colonización cultural y política y que convencen a la gente de que está mal afiliarse a un sindicato, que si te querés promoverte en tu vida, querés mejorar en tu vida, tenés que esforzarte y dejar de lado las viejas prácticas colectivistas de acción. Un poco lo que vos decías sobre el neoliberalismo. Mira, evidentemente que es un poder enorme, como dije hace un rato, son órganos de un partido político, en definitiva, que es el partido de las corporaciones. A través de ellos nos meten los candidatos a virreyes y elegimos a los virreyes. Entonces tenemos los virreyes, algunos más prolijos, otros más desprolijos. Bueno, tenemos. Los nuestros no son jerarcas ni chief executive officers de corporaciones, son virreyes que tenemos. Ahora, la creación de realidad a través de los medios tiene algún límite, tiene límites. Yo no sé, aquello que decía Perón cuando tenía toda la prensa a mi favor me echaron, ahora que la tengo toda en contra me llaman. Bueno, algo así hay. Fíjate un fenómeno, está bien, porque esto no es nuestro, nosotros los argentinos a veces nos creemos que somos los dueños de los únicos que nos pasan ciertas cosas.
Pero si vos ves todo el continente, qué sé yo, Televisa, Azteca, Caracol, el Mercurio, Regi Globo, bueno, es el continente. Clarín, comparado con la Regi Globo, es el kiosco de la esquina, en definitiva. Bueno, pero pese a todo eso, fíjate en el prepandemia, lo que se dio en toda la costa Pacífico de América del Sur. Bueno, protestas públicas importantes, numerosas, con gobiernos que reaccionaron violentamente, represivamente, brutalmente represivos algunos, unos más brutos que otros, unos más bestias que otros. Y ahora vino la pandemia. Sin lugar a dudas, una paralización económica, aumentar la desocupación, caída del PBI, y algunas fajas van a caer en la pobreza de nuevo, se regresa en el proceso de reducción de pobreza que había en el continente, y entonces esas fajas van a sumarse a los que antes salían a la calle a protestar. Yo creo que la represión tiene límites también. Una represión sin discurso, por más que el señor Almagro vaya corriendo a tirar gasolina cada vez que hay un conflicto, en lugar de tratar de apagarlo, como sería su deber, esa represión tiene un límite. Había un filósofo francés, ¿no?, que después dijo algunas barbaridades, pero en algún momento dijo algo: los que toman el poder hoy necesitan tener soldados, salchichón, aguardiente y el discurso. No hay discurso, hay publicidad nada más, no hay discurso. Lo que uno encuentra son cosas publicitarias, técnicas publicitarias, pero no hay, no sé, no. Hablamos de neoliberalismo como ideología, pero eso tiene una ideología, que es lo que es un simplismo tremendo. Consecuencia, a través de la represión vacía de discurso, represión vacía de legitimación, es lo que... ¿Cuánto tiempo se puede sostener eso? Y yo creo que lo que vos decís es cierto, movimientos sociales, etcétera. Yo no creo que un día los franceses se levantaron y porque estaban mal del hígado fueron y agarraron la Bastilla. No. Se les ocurrió un día, tuvieron un brote, no. Hay cosas que se van produciendo a través de fenómenos microsociales que, bueno, se van generando, un día estallan. Por supuesto, nos fijamos en el momento en que salen, en el momento en que emergen, porque es el momento significativo, y no nos damos cuenta de la preparación previa. Yo creo que sí, creo que nuestros pueblos se están preparando para eso. Creo que se dan fenómenos, y ese fenómeno prepandemia, ese fenómeno de protestas públicas, etcétera, es un fenómeno significativo. Es decir, son tan brutos estos en su ejercicio de poder que realmente, bueno, han llegado al colmo en Bolivia, ya directamente al golpe de Estado. Ya como no podían meter un virrey, bueno, directamente se fueron al golpe de Estado. Pero nosotros, ¿hasta cuánto se pueden sostener los virreyes? ¿Hasta cuándo podés seguir haciendo lawfare para proscribir a los movimientos populares? Es cierto lo que vos decís, los movimientos populares y los movimientos progresistas en los gobiernos no se han dado cuenta o creyeron no tener la fuerza o midieron mal la fuerza, y hay una cantidad de cosas que sí dejaron de hacer. En principio no descentralizaron medios de comunicación, permitieron esos monopolios, no desarmaron esos monopolios, no pluralizaron los medios de comunicación, hicieron unas cuantas cosas represivas, por ahí estoy hablando en términos
de formación profesional individual, pero sí hicieron una serie de concesiones de tipo populachero, barato, materia represiva, autonomizaron o permitieron la autonomización de las agencias policiales y de las agencias de inteligencia también, que es otro de los fenómenos. Es decir, yo veo, no sé si en esto coincidís, yo no creo que se nos van desarmando democracias y estados de derecho para irnos para el lado del estado de policía. Creo que eso no es así. A veces uno simplifica la cosa y dice, bueno, hay dos modelos ideales, un estado de derecho, un estado de policía, y bueno, entonces se va desarmando, nos vamos alejando de uno, nos vamos acercando al otro. Pero honestamente estoy viendo otra cosa. El objetivo no es el estado de policía, porque el estado de policía requiere una cúpula política muy fuerte, sean los totalitarismos de entreguerra, sean nuestras dictaduras de seguridad nacional, etc. Bueno, tenían cúpula política fuerte, de poder fuerte. Y todas las agencias que dependían de ellos, todas las agencias policiales, de ejercicio de poder ejecutivo, todo eso, sí, bueno, podían cometer sus delitos propios, pero en definitiva tenían que ser funcionales a esa cúpula. Hoy las cúpulas políticas de nuestra región de fuerte no tienen nada. Son totalmente débiles. Dije varias veces que me parece que son domadores de potro. Lo único que la principal preocupación es que no nos arrastren por el piso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y lo que veo es que se van autonomizando las agencias ejecutivas, las justicia, incluso los servicios de inteligencia, etcétera. No me estoy refiriendo a la policía de seguridad solo. Se autonomizan. Y lo primero que hacen al autonomizarse, ¿qué es? Arman cajas. Es decir, agencias de recaudación fiscal paralelas al Estado, digamos. Como toda recaudación fiscal necesita una cierta coerción, porque de lo contrario nadie va a contribuir, nadie paga. Bueno, esa coerción le hace que se monte en un sistema penal propio, ejercicio de poder punitivo propio. Y esto, bueno, va generando, y estas agencias se convierten, su prestigio lo convierten, con todo ese populacherismo de tolerancia cero, etcétera, y de la conflictividad social, se convierte en una agencia asesina. En algunos países lo vemos muy claramente. La letalidad policial en algunos países es altísima. Brasil tenés una letalidad policial tremenda, con un marcado sesgo racista, por otra parte. Pensá que en Brasil la causa de muerte de hombres negros menores de 30 años, la principal causa de muerte es la muerte violenta. Entonces, ¿quién es el estereotipo del criminal hoy en nuestra región? Por suerte no tenemos terrorismo, no tenemos esas cosas. Entonces es el adolescente o joven de barrio precario. Llámalo favela, miseria, pueblo joven, bohío, lo que quieran. Entonces, estos pibes, ¿qué hacen? Y se agrupan y se tienen que incorporar a la criminalidad de mercado, es decir, a la criminalidad de oferta y demanda de servicios ilícitos, distribución de tóxicos, lo que sea. Que también recauda, es decir, monta una agencia de recaudación independiente del Estado y también su propio poder coercitivo para... Eso va introduciendo un caos en la sociedad protesta y de la sociedad salen los grupos de autodefensa, los parapoliciales, los para esto, los para lo otro, las milicias, etcétera, que también hacen su agencia de recaudación fiscal, poder punitivo, hasta que se le ocurre a algún genio que está en la cúpula decir, bueno, vamos a hacer, ahora como esto es un caos y me reclaman y no sé qué hacer,
voy a bajar a las Fuerzas Armadas a que cumplan función policial. Las Fuerzas Armadas, que no tienen ningún entrenamiento para eso, hacen unas cuantas barbaridades, pierden prestigio, pierden respeto, y terminan también, como es lógico, armando su agencia de recaudación fiscal y su propio poder político. Es decir, ¿qué tenemos al final del camino? No tenemos un Estado de policía. Tenemos un Estado que perdió la hegemonía de la recaudación fiscal y la hegemonía del ejercicio del poder político. O sea, tenemos un medio Estado, un Estado debilitado, un Estado degradado, un Estado fracasado como Estado. Ese es el proyecto. Y detrás de ese proyecto, ¿qué hay? Y detrás de ese proyecto está debilitar los Estados, que es lo que más conviene a las corporaciones transnacionales. No es montar Estado de policía. Eso es lo que veo. Creo que vamos por ese camino. No por el camino de que vamos a tener un Hitler, no. Vamos a tener eso. Vamos a tener estados degradados, estados deteriorados. Con una ruptura del monopolio de la violencia legítima en manos del Estado, con una ruptura de la capacidad de recaudación en manos del Estado, o sea que es un proceso de disolución del orden estatal. Por supuesto, claro. Y por lo tanto, el orden legal que pueda emanar de los códigos, de las leyes de la República, se convierten también como el papel moneda dólar, aquel que hablaba antes, en letra muerta, o algo así. Letra muerta directamente, sí. Sí, efectivamente, sí. Yo no sé, creo que al hablar en estos términos parezco conservador. Digo, no, pues pasa, el Estado tiene que tener... Bueno, pero sí, efectivamente, lo que se pierde es la... Yo no sé si el Estado alguna vez ha tenido totalmente la hegemonía de la recaudación y del poder punitivo, pero el monopolio, pero por lo menos la hegemonía. En ese Estado que pierden hasta control territorial. No sé, ¿qué? ¿Tenés menos Estado? ¿No tenés Estado? ¿Tenés un Estado debilitado? Sí, un Estado, bueno, un poco lo que pasó en México con López Obrador, ¿recordás vos? Cuando él llega al gobierno, de repente se da cuenta de que la mitad de lo que producía Pemex, que es una de las grandes petroleras del mundo, escapaba por la vía del contrabando y de la apropiación a cargo de bandas mafiosas. La mitad de la producción anual de Pemex, ¿verdad? Pero ahora yo no puedo dejar de hacerte una pregunta, que es, bueno, obviamente que vos no sos un apologista de ese orden para nada, lo sabemos, tu trayectoria, tus escritos, pero por ahí podés tirar alguna pista de por dónde salimos. A ver, ¿cómo es que se sale? Digo, estamos entre casa, así que tenemos libertad para... ¿Cómo se sale un poco de un orden así tan deteriorado, con estados tan debilitados, que no pueden oponerse a la ofensiva de los fondos buitres, de las grandes corporaciones, de las oligarquías mediáticas, de los aparatos de inteligencia extranjera, etcétera? Digo, ¿por dónde empezamos a caminar? ¿Cuál es un poco qué sugerirías? Si te parece inapropiada la pregunta, la cambiamos. No. Si tuviera la respuesta, sería el secretario general de Naciones Unidas, más o menos. No, pero confío en algo. Confío en los pueblos mismos. Escuchemos las necesidades, escuchemos las urgencias. No juguemos a ser los visionarios que vamos a señalar por dónde salir. Los pueblos nos van a dar la salida. Los reclamos de ellos. No hay otra. Auscultemos eso. Y entonces pensemos cómo embotellar eso, cómo darle envase. Pero no creamos que nosotros podemos darle el contenido. No. El contenido va a venir de las protestas, y de las protestas van a emerger necesariamente, o volverán viejos lideratos o surgirán otros. No hay nada que hacerles. Es una demanda política. Y en política, el vacío y la política se rechazan. No hay nada que hacer.
no hay nada que hacer. Si hay un vacío, alguien lo llena. Alguien lo llena. Y creo que hay que estar atento a eso. Hay que estar atento a eso. Sí, y claro, y esto me lleva, no sé si cuántos minutos más tenemos ahí, por ahí estamos alargando esto innecesariamente, pero me lleva a una pregunta o una reflexión que quiero compartir contigo, y es mi preocupación por el tema de, bueno, cómo se sale de la pandemia, sobre todo cómo salen los sectores que realmente vivían del día a día, que a diferencia de otros, que son los investigadores del CONICET, como en mi caso, no tienen por qué salir a la calle. Pero hay tanta gente, millones de personas en Argentina que tienen que salir a la calle y que están realmente saliendo, buscando cada día con más fuerza para volver, como se dice, a abrir la economía, entre comillas, ¿verdad? Y esto nos lleva inevitablemente a tocar otro tema tabú, en el caso de la política en América Latina y en general, ¿no? Es el tema tributario. O sea, preguntarnos, porque para que el Estado pueda contener estas necesidades que tiene la gente, porque como no hay vacuna, ni esto va a demorar 5 o 6 meses y hasta que llegue acá y se distribuya, digamos, estamos hablando de mediados del año que viene si tenemos. Y como por más que se hagan salas de hospital y todo lo demás, bueno, eso tiene límites, porque no podés comprar 20.000 camas, ¿verdad? Porque además no las hay, no se consiguen, aunque tengan. La única solución es garantizar que la gente quede en su casa. Pero los sectores más humildes de la Argentina, para que se queden en su casa, tenés que hacerle llegar algo más que el impuesto familiar de emergencia o la UH, que son muy importantes, que se hacen acá y prácticamente no se hacen en ninguna parte de América Latina, pero por más importantes que sean y por más a favor que estemos, claramente son insuficientes. Y esto a mí me lo conecto con esta lentitud exasperante que ha tenido el Congreso de la Nación Argentina en sentarse a discutir el tema del aporte excepcional y por única vez el llamado impuesto a la riqueza, e inclusive avanzar más en una reforma tributaria integral, sin la cual, ¿verdad?, este Estado partido en 2 o 3 agencias de colección de impuestos y de recaudación y de ejercicio de la violencia, va a ser un fenómeno prácticamente incontenible. En eso coincido plenamente con vos en eso, por supuesto. Pero creo que, en fin, los acontecimientos coyunturales no los podemos prever, no me sitúo en posición, pero me sitúo en un post-pandemia. Pensemos en el post-pandemia. ¿A qué nos va a llevar esa situación, esa lesión mayor o menor? Pero de cualquier manera una lesión social importantísima, muy fuerte. ¿Qué nos conduce? Y vamos un poco 90 años para atrás. ¿A qué condujo la crisis del 29? Condujo a Roosevelt, condujo al New Deal, condujo al welfare state. Nos vamos a replantear directamente la función del Estado. No vamos a poder superar esas circunstancias si no es con un Estado neoprovidente, distinto, nuevo. Tenéis que ir pensándolo, pero que los pueblos nos lo van a reclamar y lo van a ir perfilando con sus necesidades. Que no es una cuestión que nos sentemos nosotros en el cubículo a pensarlo. No, ocultemos las necesidades porque de ahí va a salir un nuevo Estado. Yo creo realmente que lo vamos a empezar a pensar en América Latina, que va a salir de América Latina. Y no lo digo tan gratuitamente después de todo, porque si vos pensás en los modelos de Estado, y ¿de dónde salió el constitucionalismo social? Y salió de acá, salió de nosotros, salió de América Latina, salió de la Carta de Querétaro.
de dónde salieron los primeros balbuceos de un constitucionalismo ecológico? Y de la Constitución boliviana, de la Constitución ecuatoriana, está bien, claro, bueno, después lo echaron al otro, no importa, pero se hicieron. Sí, después de hacer el constitucionalismo social, vino la década trágica en México también, sí, ya sé, pero no nos falta creatividad. Y creo realmente que vamos a estar impulsados por los propios pueblos. Ocultemos esas necesidades, ocultemos eso y vamos a ir definiendo un nuevo modelo de Estado, que obviamente tiene que cambiar un sistema impositivo, todo eso, no me cabe la menor duda de eso, por supuesto. Pero sí nacerá un nuevo sistema productivo también en una de esas, no sé. Lo único que muchas veces, y a veces cuando hablo con colegas, etcétera, les digo, cuidado, no nos sintamos nosotros los iluminados, porque yo puedo sentarme un fin de semana, agarro unas cuantas constituciones, copio unos cuantos artículos de cada una, lo pego con plasticola y hago una constitución y un modelo de Estado. Es un delirio. No, tengamos en cuenta que nosotros no hacemos el vino, pero sí podemos servir para embotellarlo y que no sea vinagre, eso sí. Pero el vino va a salir de los pueblos, las necesidades. Yo no sé, no digo que este sea un camino llano, sin obstáculos, no, puede tener grandes obstáculos, puede tener desastres en el medio, sí, pueden pasar muchas cosas catastróficas. Pero es el camino, y sé que al final vamos a llegar a eso. Al final vamos a llegar a generar desde América Latina un nuevo modelo de Estado, no hay otra. Y vamos a tener que actuar, nos guste o no nos guste, y más allá de los Bolsonaro y de todo, vamos a tener que actuar en bloque. No nos queda otra alternativa. En este mundo no podemos actuar de otra manera. ¿Qué podemos hacer nosotros hoy? Frente al poder planetario, nada. Unidos sí podemos poner algún límite. Podemos, de alguna manera, somos más jóvenes que Europa. En consecuencia, podemos equivocarnos mucho, sí es cierto. Nuestros gobiernos se equivocan, nuestros gobiernos populares, nuestros gobiernos progresistas se equivocan, es cierto. Bueno, nadie es infalible, pero creo que ahora no se trata ya de un gobierno que maquille algo. Se trata de repensar un nuevo modelo de Estado. Es un nuevo modelo de coexistencia, que es un nuevo modelo de sociedad, de alguna manera. Y eso tiene que salir de los pueblos, no hay nada que hacer. Eso no lo podemos inventar nosotros en el gabinete. Correcto, no, coincido plenamente contigo. Sé que hay una frase de Fidel que viene muy al cuento, porque en un momento determinado le preguntaron a él sobre la Revolución Cubana, la historia, etcétera. Dijo, el mayor error cometido por la Revolución Cubana fue pensar que alguien sabía cómo se construía el mundo, ¿no? Un poco lo que vos estás diciendo básicamente refleja esa misma actitud. O sea, decir, bueno, los pueblos serán los que con su lucha, con su organización, con su capacidad de imaginar nuevos mundos, serán los que abran el camino, que nos permitan salir de esta tremenda crisis de una manera creativa, superadora del pasado y de los planes neocoloniales que nos tienen ahí en carpeta para nosotros. Bien. Sí. Y ellos van a... Es decir, yo no creo que nadie nazca predestinado a ser líder. Creo que las circunstancias hacen a alguien líder. Y bueno, y es el vacío. Bueno, se va a notar un tremendo vacío, se va a notar una demanda. Y bueno, como te decía, en la política y el vacío
no funciona. Todo vacío se llena. Se va a llenar. Yo le preguntaría a nuestra anfitriona, Azucena, ¿cómo estamos, Azucena? Porque tenemos aparecer en pantalla y no sé muy bien lo que quería decir. Bueno, podemos ir viendo. Ahí, Azucena, te perdimos en imagen y en audio. Aquí estamos. Aquí estamos. A ver. Ahí te vemos. Ahora te vemos, pero no te oímos. ¿Bien? Te vemos y te oímos. He vuelto. Es que quedé conmocionada con las últimas palabras de Raúl y de Atilio, porque comparto absolutamente que somos los pueblos los que encontraremos el camino. Y algún maestro alguna vez me dijo que había que amigarse con la teoría del caos, que desde allí surgía la nueva diligencia. Así que tal vez eso en el futuro comience a ocurrir en América Latina. Yo les daría un minutín más a cada uno, si quieren cerrar, decir algo. Hubo preguntas, en realidad hubo preguntas, pero las fueron respondiendo porque Atilio se iba adelantando a quienes por chat me iban preguntando. Así que yo les otorgaría la última palabra para el cierre a ambos. Atilio, si querés. Bien. No, muy breve, creo que básicamente lo esencial ya ha sido dicho. Creo que tenemos que mirar esta tremenda crisis sanitaria y económica, ¿verdad?, que se nos viene, porque todo indica que la crisis económica recién está empezando. En Estados Unidos, primer trimestre del año, la caída del producto fue de más del 35%, o sea, una caída como nunca había experimentado. Va a haber una quiebre muy fuerte en la economía mundial, y esto nos da una oportunidad para los pueblos, para las organizaciones, las fuerzas políticas populares, de empezar por lo menos a delinear un rumbo que nos lleve a la construcción de un mundo mejor. Al fin y al cabo, lo que queremos es eso, un mundo que sea sustentable, humano, sustentable ecológicamente, sustentable socialmente, un mundo sin las lacras que hemos visto florecer en las últimas décadas bajo el auge de la ideología, como bien decía Raúl, neoliberal. Fueron 45 años de aplicación de esa política. Y creo que podemos tener un rumbo de salida interesante en la medida en que estos pueblos asuman un papel protagónico. No nos olvidemos de que el neoliberalismo ha tenido como una de sus prédicas, y los grandes medios de comunicación son un poco el partido orgánico, ¿verdad?, que representa las grandes corporaciones, ha tenido como una de sus banderas la antipolítica y la desmovilización. Esto es lo que ellos de alguna manera destilan en sus mensajes cotidianos, el hecho de que, bueno, si uno quiere estar mejor en la vida, tiene que trabajar más, esforzarse, aquel que lo hace va a estar distribuido, y aquellos que no lo hacen, los que, producto de su vagancia, se refugian en las ventajas del sindicalismo. Estoy reproduciendo las acusaciones canallescas que hacen, ¿verdad? Y además la idea de que la política necesariamente es algo corrupto, que la gente seria, honesta, no tiene que meterse en eso. Tenemos que luchar para que haya una repolitización, que haya una revalorización de la política por parte de nuestro pueblo, y a partir de que ellos contribuyan van a construir otro camino. Y nosotros ir acompañando. La metáfora de Raúl es muy buena. Los que hacen el vino son ellos. Nosotros por ahí, si tenemos suerte, seríamos buenos embotelladores. Les pondríamos una linda etiqueta, bien descriptiva y bien atractiva, pero nada más que eso. Yo confío en que se va a hacer nuestra salida. Tengo una gran confianza. Creo que es una oportunidad casi única y no la vamos a desaprovechar. Nada más
y agradecer esta posibilidad de haber participado en este diálogo con un gran amigo y un gran maestro como es Raúl. Bueno, le damos la palabra a Raúl, le agradecemos a Tilio infinitamente. Raúl, tus últimas palabras, y anunciamos que el jueves próximo a las 18 horas el encuentro va a ser con Daniel Herbeta, juez de la Corte Suprema de Santa Fe, académico, ex decano también de la Universidad de Rosario, y vamos a continuar con estos temas. Raúl, cedo las últimas palabras. Yo les agradezco y me felicito de haber podido charlar con alguien tan inteligente y un politólogo como hemos conversado ahora. Realmente sigo siendo un penalista. En consecuencia, conversar con alguien que tiene otra formación y decir, bueno, me parece que no estoy tan equivocado. Para mí eso es altísimamente estimulante, realmente. Atilio, te agradezco muchísimo esta conversación, esta charla. La podíamos haber tenido con un vino de por medio en otras circunstancias, pero la pandemia lo impide. El vino realmente nos agiliza las ideas a estas alturas de nuestras vidas. Es importante, no exagerar tampoco, pero con prudencia, siempre es bueno. Bueno, realmente muy contento de haber podido conversar con Atilio. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a ustedes por esta oportunidad. Y soy también totalmente optimista. Esto no se sostenía. Lo dijo Francisco hace unos años, ya esto no se sostiene. Y no se sostiene. De modo que, bueno, frente al desastre que estamos viviendo, frente a la emergencia, vos mencionabas la teoría del caos. Sí, el caos es inestable, se organiza. Y yo creo que nuestros pueblos son suficientemente creativos y suficientemente inteligentes como para reorganizarlos. Realmente hay una sola cosa, el poder de creación de realidad de los medios. Cuidado, nosotros lo estamos evaluando, no digo con esto que no tenga un enorme poder, pero lo estamos evaluando en las grandes concentraciones urbanas. En las grandes concentraciones urbanas donde uno se va convirtiendo en el desconocido del vecino, del otro. Cuidado que en el contorno más reducido y en el contorno pequeño tiene menos éxito, porque las necesidades son más claras. De modo que no sé si estos movimientos van a salir de las grandes concentraciones o van a venir hacia las grandes concentraciones. Pero de cualquier manera, soy optimista. Nuestros pueblos no se van a quedar quietos, como no se quedaron quietos a lo largo de toda la historia. Tenemos 500 años de lucha contra el colonialismo. Es cierto, siempre perdimos unas cuantas batallas, pero seguimos para adelante. Pensemos un poco que si no hubiésemos seguido para adelante, bueno, quizá hoy no estuviésemos conversando de esta manera. ¿Por qué? Sí, porque en una de esas nos hubieran abortado por miseria, porque en una de esas nos hubiéramos muerto de chicos de alguna enfermedad evitable, porque quizá no hubiéramos aprendido a leer y escribir, quizá no hubiéramos podido llegar a la universidad. Es decir, si estamos hablando, es porque la lucha contra el colonialismo no fue en vano. Y esa lucha la van a seguir nuestros pueblos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Atilio, muchísimas gracias, Raúl, muchísimas gracias a los compañeros y las compañeras que conformaron este equipo, y será entonces hasta el jueves próximo donde Raúl...